Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión otra vez con uno de nuestros conversatorios. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar un poco acerca de la cultura cafetera de aquí de toda nuestra región. Entonces, antes de darle inicio o darle la bienvenida a nuestra súper invitada, vamos a hacer el lanzamiento de uno de nuestros primeros podcasts. Bueno, la idea con estos podcasts es poder hacer herramientas pedagógicas para diferentes personas, que se pueden utilizar en las aulas, que se pueden utilizar en diferentes contextos. Esto hace parte de un proyecto llamado Dachidru, apoyado por el Ministerio de Cultura. Entonces, pues nada, le vamos a dar inicio y muchísimas gracias. Corporación Oshun. Tejiendo pensamiento y memoria desde nuestras raíces. La pintura facial y corporal es una de las manifestaciones más importantes para la cultura embera, ya que representa al individuo y le otorga a éste su identidad y aceptación dentro del grupo. A través de la pintura se comunican actitudes sociales y las relaciones entre los emberas, ya que entre ellos se dibujan. Allí queda plasmado cada planta, cada animal, cada elemento que tiene un lugar en el cosmos y una razón de ser. Existen dos tonos, negro y rojo. La tintura negra se obtiene de la jagua, cuyo fruto tiene el sabor y el aroma muy parecido a la pera. Pero esta pintura no se limita únicamente a la decoración corporal, sino que también se puede utilizar para la protección solar y para la protección de insectos. Luego tenemos la tintura roja. Esta se adquiere del achiote, machacando sus semillas. Esta pintura también nos sirve para repeler los insectos. La forma de los grabados y la zona de los cuerpos que se eligen para hacer estas pinturas varían según la población embera a lo largo de nuestro territorio. Sin embargo, la pintura facial generalmente ocupa la mitad inferior de la cara, desde el labio superior hacia abajo. La corporal se utiliza con franjas de tintura negra en piernas, brazos y torso. Los espacios que quedan en blanco se utilizan para diseños geométricos. Según la ocasión varía la pintura. Por ejemplo, en bailes tradicionales asumen el animal que quieran representar, ya sea un cocodrilo o sea una culebra. En fiestas de convite, inauguración de casas, se llevan pinturas corporales y faciales según el rol social, el ciclo vital, el estado de ánimo e incluso el sector dialéctico al que se pertenezca. Las pinturas faciales y corporales también se utilizan para protegerse de los espíritus Hai, para dar fortaleza a los jóvenes y a los bebés, para asustar a los espíritus, para identificarse dentro del grupo, para embellecerse y poder conquistar y enamorar a todos, para transmitir estados anímicos y sobre todo para las investiduras de los rituales de sanación de los Haibana. Los Haibana utilizan las pinturas corporales como elemento importante dentro de los rituales de sanación. Aquí todos los participantes deben utilizar pintura, incluido el enfermo. Los diseños que tenga el Haibana en su cuerpo cura o puede entablar relaciones de dominación con los espíritus Hai. Tomado del blog Pueblos Originarios. Fuentes: Kipará, dibujo y pintura, dos formas embera de representar el mundo. Astrid Ulloa Cubillos, Centro Editorial, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1992. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Bueno, buenas tardes para todos. Acabamos de hacer el lanzamiento del primer podcast sobre la cultura en Vera. Bueno, con este propósito llevamos casi un año en este fortalecimiento de los saberes ancestrales. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Carolina Saldarriaga. Carolina es docente, magíster en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de París, es especialista en ecoturismo, realizó un posgrado en Turismo Cultural en la Universidad de Barcelona, además es administradora ambiental, investigadora en ecología histórica, patrimonio cultural y turismo sostenible. Algo muy importante y que fue por lo cual la conocimos es que ella es la creadora de la corporación Casa Creativa, que ha realizado proyectos muy valiosos para la ciudad, como es el Festival de Literatura de Pereira, el Banco de la Memoria, el proyecto Andariegos, del que vamos a hablar en esta tarde, el Diccionario Popular del Eje Cafetero, entre otros proyectos que ella nos va a contar. Entonces, primero, pues, queremos saludarte, Carolina, y agradecerte por estar acá con nosotros. Hola, muy buenas tardes, María Paula y Paula, María Fernanda y Paula. Muchas gracias a la Corporación Ochun por invitarme y abrir pues este espacio tan bonito que ustedes tienen. Me encanta estar acá con ustedes y espero pues podamos conversar un rato acerca pues de estos proyectos que llevamos a cabo desde la Corporación Casa Creativa. Bueno, Carolina, muchas gracias. Entonces, si quieres, para iniciar, nos cuentas un poco cómo surge la propuesta de la Corporación Casa Creativa y de todos esos proyectos que tienen que ver con patrimonio y con memoria histórica. Bueno, la Corporación Casa Creativa nació en el 2010. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo, una que es promoción de la lectura y la escritura, y por ahí nos ven mucho haciendo actividades como el Felipe, Festival de Literatura de Pereira, y hacemos pues muchas actividades como de formación y de gestión alrededor de la literatura. Tenemos el concurso de cuento corto, cuentos cortos para esperas largas, tenemos el libro que tiene el mismo nombre, hacemos la residencia literaria entre líneas y bueno, desde esa línea muchas actividades en literatura. Y la otra línea de trabajo es patrimonio cultural. Llevamos desde los 2011 trabajando en el Banco de la Memoria, que es un proyecto que busca recopilar historias y ayudar de alguna manera a difundir la cultura cafetera, hacer investigaciones alrededor de la cultura cafetera. Desde esa línea nosotros hemos publicado o realizado publicaciones alrededor de las casas de Baré, que hemos investigado sobre muchos elementos relacionados con el patrimonio inmaterial de la cultura cafetera. Y precisamente pues el proyecto que hoy nos trae acá es el de Andariegos, que es un proyecto que se ha realizado durante este año. Es un proyecto de investigación de corte etnográfico que buscó o ha buscado, porque todavía estamos como en la última fase del proceso, buscó recuperar un poco las historias sobre el modo de vida de los recolectores itinerantes de café, que no son los que se mantienen en su finca o en un mismo sitio, sino que son aquellos recolectores pues, que van por el país siguiendo la cosecha cafetera. Entonces, pues, digamos que hemos estado investigando en el área de patrimonio material con el tema de la casa cafetera, y tenemos la otra línea que es patrimonio inmaterial, donde hemos tenido publicaciones como un libro sobre relatos montañeros, donde tenemos unas crónicas sobre algunos personajes de la vida cafetera. Tenemos una agenda, publicamos hace unos años una agenda que se llamaba Gente de Café, que buscaba divulgar como los oficios relacionados con la cultura cafetera, y así sucesivamente. Tenemos una trayectoria de un poco más de, yo personalmente desde el 2005 estoy investigando la cultura cafetera, todas las, pues mi formación, las tesis y los trabajos de investigación que he hecho rondan alrededor de paisaje cultural cafetero y específicamente pues de esta cultura pues, que me apasiona muchísimo. Sí, claro. El conversatorio titula Andariegos, un acercamiento etnográfico a los recolectores itinerarios de café. ¿Quiénes son los andariegos? ¿De qué habla? Cuéntanos un poquito más de qué se trata todo esto. ¿Quiénes son esos itinerantes del café? Voy entonces a compartir pantalla para mostrarles pues algunos elementos que la están viendo.
algunos elementos que hacen parte de esa pregunta. ¿Están viendo mi pantalla? Listo, sí. Bueno, Sí, se está ¿quiénes proyectando. son los andariegos? Para entender quiénes son los andariegos, primero les tengo que contar pues algunos detalles de la cultura cafetera. Y algunas cosas van a ser obvias, pero tenemos que recordarle a algunas personas o mostrarle a algunas personas, porque uno cree normalmente que el recolector es simplemente el que está desprendiendo granos de café, pero hay un universo en el oficio, hay unas prácticas particulares, hay una jerga y hay todo un universo cultural en el oficio de la recolección. Entonces es importante saber que un andariego es un recolector de café viajero. Él sigue el comportamiento cíclico de la cosecha de café a lo largo del país y es un personaje que incorpora de alguna manera, interioriza el conocimiento sobre el comportamiento de la cosecha en todos los lugares del país. Recordemos que el andariego, que tenemos 22 departamentos en el país que son cafeteros y eso es el comportamiento de la cosecha en cada departamento es distinta. Entonces, por ejemplo, aquí en este mapa, que me ve un poquito pixelado, pero pueden recuperarlo de esta página de la federación y es muy fácil porque es todo didáctico. Este mapa nos muestra, por ejemplo, el comportamiento de la cosecha a lo largo del año. Entonces, por ejemplo, en las zonas que están en este verde oscuro, hay una sola cosecha, es la principal y se da entre marzo, abril, mayo y junio, ¿cierto? Luego están los que tenemos en verde, que la cosecha se da de septiembre a diciembre. Estos que están en este color naranja, ¿cierto? Un poquito más al sur, pues presenta dos cosechas, una cosecha que es de menor volumen, se llama la mitaca, ¿cierto? Y se da entre octubre y noviembre, pero la cosecha principal en estos territorios naranjas se da entre marzo, abril, mayo y junio. Y de este rosadito, del cual hacemos parte nosotros, ¿cierto? Aquí del eje cafetero, también tiene dos cosechas, que es la principal y la mitaca. La principal se da de septiembre a diciembre y la mitaca de abril y mayo. Entonces, el andariego es un personaje que es un nómada, es un transhumante, es una persona que no permanece mucho tiempo en el lugar y el tiempo de permanencia en ese lugar está determinado por el comportamiento de la cosecha. Un andariego puede decidir quedarse o no en un lugar o irse a recolectar algodón, arroz, incluso coca, sabemos bien que eso pues ha pasado y pasa. ¿Y de qué depende que se quede o no? Pues depende de la carga de café que tenga en ese momento el país o las fincas en las que esté interesado en ir, etc. Entonces, el comportamiento, el ciclo de vida anual de un andariego depende mucho del comportamiento de la cosecha cafetera y su permanencia en la actividad como recolector de café o recolector de arroz, de algodón, etc., depende precisamente de ese comportamiento de la cosecha. Entonces, lo interesante aquí es que es una persona que ha llegado a un nivel de incorporación del conocimiento sobre la cosecha cafetera, que para ellos es natural preguntarle, usted en enero dónde va a estar, y él ya sabe en qué lugares del país en enero están en cosecha y organiza y planifica su año fundamentado, ¿cierto?, en ese tema de dónde hay cosecha. Además, pues es un asunto de voz a voz y es un asunto donde a veces se van en grupos, ellos los llaman las gavillas o el combo, a veces 5, ¿cierto? A veces se van familias enteras y la decisión del viaje depende de ese comportamiento de la cosecha, de dónde está buena la carga, ¿cierto? Y si no está buena, entonces se van para otros departamentos. De manera que ellos tienen unas relaciones, por decirlo, íntimas con ese territorio, con ese comportamiento de la cosecha y deciden el viaje de acuerdo a eso. Una cosa particular en el comportamiento de ellos es que hay zonas preferidas, hay zonas que prefieren no ir, pero que a veces la oferta del pago por la cosecha pues es alta, entonces van. En el caso, por ejemplo, de la costa, el comportamiento de la forma de contratación, etcétera, es muy distinta al centro del país. Allá, por ejemplo, se tienen que encerrar todos los meses que estén allá, puede ser 3, 4 meses, se encierran en la finca y ellos dicen que allá es muy bueno ir porque hacen caleta. ¿Qué quiere decir eso? Que como ellos no reciben como en el resto del país el pago semanal, ellos acumulan y el patrón al final de la cosecha, a los 3 meses, les entrega todo lo que produjeron. Entonces hacer caleta es que guardan todo ese dinero, ¿cierto? Y ya a los 3 meses salen y bueno, ya han... Carolina, ¿y estos andariegos van solos? Siempre No, que siempre se llevan toda su familia.
No, algunos se van solos, es una vida, normalmente un andariego es solitario, es una vida incluso muy aislada de la familia, muchas veces pierden esos lazos familiares, ya no se hablan por mucho tiempo con sus familias, a sus papás los ven una vez al año, entonces, pero también es que es muy, muy variado el comportamiento de este grupo poblacional, porque en algunos casos tenemos andariegos que son muy hogareños y que el dinero que recogen durante las cosechas en las que se van, la invierten en sus predios, ¿cierto? Entonces siempre o le envían, le hacen el envío, lo que llaman la mesada a su familia semanal y van ahorrando para ese dinero invertirlo en su propia finca, ¿cierto? Pero hay otros que definitivamente tienen un comportamiento un poco más aislado de la familia, rompen con todas esas relaciones, es un comportamiento bastante solitario. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, también otra de los ingresos que se da en la caficultura son los denominados graneos, que para ellos también son importantes, y es que hay ciertas especies de café que generan, sobre todo se lo atribuyen al castillo, a la variedad castillo, generan lo que se llaman unos graneos, botan café a lo largo del año. Entonces eso se vuelve una fuente de ingresos importante en algunos periodos del año para los cafeteros, para los recolectores, y sobre todo cercano a las cosechas de café, a las principales, se presentan esos graneros. Entonces ellos le llaman el cuadre al momento en el cual consiguen el contrato con una finca. Y cuando ellos se cuadran, normalmente suele hacerse durante la época de graneos, donde adquieren ya esa vinculación laboral allí. Entonces, ¿cuáles son las rutas de migración de los andariegos? Los principales departamentos que generan mano de obra migrante son el Cauca, el Tolima y el Valle. Y los principales receptores de esa mano de obra son Huila, Antioquia y Caldas. Y entonces, en particular, esas rutas de migración de ellos, miren que lo que podemos observar en estos datos de rutas de migración es que primero es muy fuerte la migración intradepartamental, ¿cierto? Es la mayor, o sea, en el mismo departamento ellos suelen rotar entre los municipios del mismo departamento. Sin embargo, muchos salen a otros departamentos. Por ejemplo, los recolectores del Cauca, normalmente sus rutas son hacia el Huila y Antioquia. Los del Tolima normalmente son al Huila, Antioquia y Caldas, o los que salen del Valle del Cauca llegan a Risaralda, a Caldas y Antioquia. Y los principales orígenes de los recolectores que llegan a los departamentos cafeteros, pues a Huila, los que llegan al Huila provienen de Cauca y de Tolima en su mayoría, los que llegan a Antioquia provienen de Tolima y Cauca, y los que llegan a Caldas provienen de Tolima, de Risaralda y del Valle del Cauca. Entonces te genera varias particularidades. No tenemos aquí, por ejemplo, a los venezolanos, ¿cierto? Y hay, digamos que también hay una gran representatividad de recolectores andariegos que vienen incluso de la costa. Entonces, un cafetal es un escenario de interculturalidad, es un escenario donde se combinan lenguajes, estilos de vida, formas de ser, sueños, ¿cierto? Porque todos tienen metas distintas en su proceso de vida. Bueno, eso es una diversidad absoluta la que se da en un cafetal y su interacción se da alrededor de ciertos escenarios de socialización que ya vamos a ver. Entonces, primero, pues es importante también entender que los recolectores de café, los andariegos, son distintos a otros tipos de recolectores. Podemos identificar 3 tipos de recolectores. Uno es el recolector propietario, es decir, en la caficultura, el principal costo fijo es la mano de obra. Entonces resulta que la gran mayoría de las fincas cafeteras en el país son de pequeños propietarios. Esos pequeños propietarios suplen la mano de obra, esa necesidad de mano de obra a través de la mano de obra familiar. Entonces son recolectores, dueños de sus fincas, que emplean a sus propios familiares, a sus hijos, y con eso suplen la necesidad porque el terreno pues es pequeño y se puede así. Están los recolectores locales, que son personas que viven cerca a las fincas, supongamos las fincas de Altagracia, ¿cierto? Entonces tenemos personas que viven en el casquito urbano de Altagracia y se emplean durante la temporada de cosecha en las fincas cafeteras. La recolección de café suele ser un trabajo como de desvares, visto como desvare. Ahorita vamos a ver algunas problemáticas asociadas a la recolección, muchas.
pero una de ellas es que a veces la crisis se evidencia cuando vemos un aumento de esos recolectores locales. Entonces, a veces también se ve, los recolectores locales lo hacen porque pueden ser también los vecinos de grandes fincas. Entonces, las fincas muy grandes, las haciendas cafeteras, pues suelen suplir gran parte de su de la mano de obra que necesitan con estos recolectores locales, o sea, con sus mismos vecinos o con personas que viven en los cascos urbanos cercanos. Entonces son personas que a veces perdieron el empleo o simplemente utilizan la cosecha cafetera, se emplean durante la cosecha cafetera para recoger un dinero, para invertirlo en sus propias fincas o para hacer algunos gastos necesarios. Otros de ellos también puede ser simplemente porque les gusta aprovechar, o muchas amas de casa también se ganan una plática extra durante el año yendo a recoger café. Y finalmente están los andariegos, que son estos recolectores que tienen unas prácticas, digamos que tienen el mismo oficio, pero el comportamiento de su vida, su historia de vida es muy distinta a estas otras dos tipologías. Y eso fue lo que investigamos pues durante este año, a los recolectores itinerantes, ¿cierto? Aquellos que no duran, digamos que el tiempo máximo que duran en un lugar son 5,6 meses, ¿cierto? Y está anclado pues al comportamiento de la cosecha, como les decía. Entonces, ¿cómo aprenden el oficio? Normalmente es su papá el que les enseña. Un recolector aprende de cualquiera de los tres tipos, aprende entre los 6 y los 16 años. Aprende porque a veces empieza a auxiliar a los papás en las actividades de la finca y en la medida en que va creciendo, ya va adquiriendo más responsabilidades asociadas ya a estar en el tajo, ¿cierto? El tajo es el lugar de la finca, el lote, ¿cierto? Donde se está haciendo el trabajo del día. Y se vuelve andariego como en unos pasos. Perfecciona sus conocimientos en la finca o con vecinos, porque también se puede emplear con vecinos, y luego ellos dicen coge la raya amarilla. ¿Qué es coger la raya amarilla? Es cuando empiezan a irse más lejos de ese primer escenario familiar, ¿cierto? Que es la finca familiar, su finca o la de los vecinos. Y entonces, cuando ya le cogen el tiro, es cuando ellos logran empezar a viajar más lejos, ¿cierto? Y cuando incorporan ese conocimiento de las cosechas y empiezan, por ejemplo, a mí me toca ver el mapa para poder decirles en este mes hay cosecha, ellos eso lo hacen instantáneo, ellos tienen incorporado ese conocimiento, pues es parte del oficio, ¿no? Entonces, cuando ellos hacen eso de incorporar ese conocimiento y esa práctica y todos los deberes del oficio, es cuando ellos dicen le coge el tiro. Y entonces empiezan primero viajando a municipios cercanos y cuando adquieren la mayoría de edad, empiezan estos viajes ya mucho más lejos. Es en principio una aventura, ¿cierto? Para algunos se vuelve un estilo de vida, nunca lo pueden dejar, se desesperan en la casa. Por ejemplo, ahorita nosotros hicimos muchas entrevistas durante la pandemia y muchos decían que les había tocado quedarse de recolectores acá en Pereira, que les había, que estaban pues desesperados por irse, que apenas abrieran, bueno, ese tipo de cosas. Otros a mitad de vida se estabilizan, ¿cierto? Tienen, digamos, su juventud, se dedican a ser andariegos y luego consiguen esposa, tienen hijos y ya se empiezan a ocupar también en oficios relacionados con la caficultura, pero en los sectores, se vuelven recolectores locales, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿cómo entonces, digamos que uno ve el recolector y uno tiene el imaginario de Juan Valdez, ¿cierto? Uno cree que un recolector es el personaje así impoluto, inmaculado, de poncho, carrera y sombrero, y pues realmente un recolector no es así. Un recolector tiene toda una cantidad de elementos que incluso uno no ve, porque los tiene en el bolsillo o entre los plásticos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen? Pues primero, o cuáles son los implementos que necesitan para el trabajo. Primero tienen el gorro, el sombrero y el trapo. Ellos necesitan estar muy cubiertos porque están sometidos primero al tiempo, si llueve, truene, lo que sea, tienen que estar allá, porque la gran responsabilidad de ellos es que no se pierda el café. El gran temor de un productor de café es que se pierda el café y se puede perder porque no lo recogemos a tiempo, se cae al suelo y si se cae al suelo resulta que puede ser como mucho más peligroso el tema de la broca. La broca es un cucarrón chiquitico que se mete por la corola del grano.
allí hace el nidito y pues deteriora o daña el grano. Es una de las pérdidas económicas más importantes en la caficultura a nivel mundial. Entonces, si se cae el grano de café rojo al suelo, se vuelve el hogar y se puede infestar el cultivo de este animalito. Entonces, pues es evitar eso. Entonces, tenemos que recoger a tiempo la cosecha, el grano rojo. Y entonces, pues llueva, truene y relampaguee, tenemos que recogerlo. Entonces, por eso, está muy cubierto de todos los peligros que tiene el cafetal, gusanos, arañas, culebras, la misma pendiente. Recuerden que en el eje cafetero trabajamos siempre, casi siempre en condiciones de pendiente, puede ser de mínima, pueden ser muy altas pendientes. Entonces, pues es un oficio que es también muy riesgoso, sobre todo en estos tiempos, pues de invierno. Entonces ellos llevan un machete para deshiervar, ¿cierto? Para cortar las ramas. Los fines de semana pueden llevar un machete más pequeño que lo llaman peinilla, que puede ser incluso para pelear, defenderse, bueno, no sé. Llevan unos plásticos, cuando llueve se emplastican, y una especie de zamarros de plástico. Llevan el coco, que es pues el popular, que hace años era en materiales naturales, vegetales, ¿cierto? Diferentes... ¿cómo se decía? Esos bejucos, ¿cierto? Ese tipo de elementos naturales, con eso se hacía, pero resulta que cuando se mojaba eso es muy pesado. Y recuerden que esto que tiene él aquí, el coco que tiene él, le está generando un peso hacia adelante, el dolor de cintura al final del día es considerable. Entonces el coco de plástico pues puede favorecer ese menos peso. Y se amarran el coco con una cosa que se llama campeón, ellos le dicen el campeón o el cinchón, y es como una riata, ¿cierto? A veces es individual, cada uno tiene su cinchón, pues por condiciones de seguridad, de comodidad. Algunos tienen su propio coco, a veces se los da la misma finca. Y también cargan un costal. El costal tiene un número y así reconocen a los recolectores en los cafetales, por número. Incluso muchas veces un recolector nunca le conocen el nombre, sobre todo a los andariegos, porque suelen ocultar el nombre, porque pueden existir muchas riñas, y ahorita vamos a ver parte de esas problemáticas. Entonces, casi que un recolector es un número, ¿cierto? Entonces, el número del costal es el número con el que en la libreta que lleva la persona que mide diariamente cuánto fue que recolectó, le pone en la libreta, y al final de la semana le pagan al 12, al 21, a lo que sea. Claro, obviamente que al ser el cafetal un escenario de socialización, de vida, de interculturalidad, pues ellos obviamente se van a llamar con nombres, apodos, y como es un escenario de interculturalidad de múltiples proveniencias, entonces usted es el paisa, usted es el pastuso, usted es el costeño, ¿sí? Y muchas veces incluso, como les decía ahorita, ocultar el nombre es una estrategia de protección por si llegan a tener algún problema entre ellos, se vuelan y nadie supo qué pasó ni quién fue. Y bueno, otro de los elementos que tienen es la tercera mano. La tercera mano es como una especie de gancho de garfio amarrada de una cabulla, un lazo. Se lo amarran en el pie, y resulta que es que a veces hay árboles que son muy difíciles, tienen los copos, ellos les llaman los chupones, los copos muy altos. Entonces, para poder bajar el árbol y poder hacer la recolección rápida, amarran con ese garfio el copo, agachan con el pie, ¿cierto? Se enrollan en el pie ese lazo, agachan el árbol y tienen las manos libres para poder recolectar, por eso se llama la tercera mano. Tienen cabullas en los bolsillos para poder amarrar los costales, para poderlo ir. Ellos van con el costal, cuando se llena el coco, echan lo que hay en el coco en el costal y van tirando el costal por la línea o el surco por donde van, ¿cierto? Y van jalando el costal a medida que lo van llenando. Y los puchos, pues son los cigarrillos que ellos mantienen. También el radio es fundamental. También, digamos que yo le digo que un cafetal es como un silencio ruidoso. Cuando usted se arrima a la finca y ve un cafetal de lejos, usted ve ese silencio típico, ¿cierto?, de esos cultivos, pero cuando usted se mete al tajo donde está la cuadrilla es el grupo de recolectores que están en un slot específico de la finca, se combinan una serie de ruidos que son muy particulares de ese lugar. El ruido seco de los granos de café cayendo en todos sus cocos, parece como con un ritmo. El radio, porque pueden haber varios, entonces alguno está escuchando reggaetón, el otro noticias y el otro está gritando, insultando. Tienen un lenguaje y una jerga muy típica de acá, muy de groserías y un lenguaje así en el que siempre hay uno de ellos que es
el gracioso, el que los molesta, el que los hace reír. Es un lugar donde los chismes van y vienen y se cuentan lo que les está pasando en la vida. Y bueno, es un lugar de socialización bastante interesante. Bueno, las botas. Y pues como vemos, dista mucho de ese imaginario que hemos construido alrededor del recolector, ¿cierto? ¿Qué hace el recolector? Carolina, perdón, te interrumpo acá antes de... me parece muy importante lo que acabas de nombrar de esos elementos, porque también esos elementos se han transformado con el tiempo, ¿cierto? Acá, por ejemplo, el profesor Julián Chica nos dice que antes ese canasto, ese coco, era un canasto de bejuco. Sí. Entonces, pues me parece muy interesante. Y también dice que otra frase de los andariegos es, me cogió la caminadera. No sé si escuchaste esas expresiones. No la tengo aquí, pero efectivamente. Muchas gracias, profesor Julián. Y ese, como les decía ahorita, ese material cambió. Ellos dicen que por criterios ecológicos, pero también tiene que por dejar de dañar los bejucos y los árboles de donde provenía, sino también porque lo que les decía ahorita, era cuando llovía, se volvía tan pesado que el dolor de cintura para ellos ya era insoportable. Entonces el coco de plástico se volvió pues mucho más eficiente para ellos, genera menor peso y es más fácil también el movimiento entre el cafetal, porque recuerden que hay veces que hay cafetales que son tan densos que usted está entre muchas ramas que lo están a usted lastimando todo el tiempo. Entonces tiene usted que ser muy ágil porque esto es un asunto de agilidad, ¿cierto? Entonces a usted, por ejemplo, en los estudios que hay, la literatura, los estudios sobre, hay mucho sobre economía, hay mucho sobre la economía pues de los recolectores, estudios ergonómicos y de salud ocupacional, y todos ellos tratan de medir la eficiencia en la velocidad de recogida, pero no es solo, digamos que el buen recolector no es solo porque recoja muy rápido, él tiene que tener unos criterios de calidad de su oficio, ¿cierto? ¿Cuáles son? Tiene que evitar coger granos verdes, tiene que evitar tumbar las hojas porque son las que hacen fotosíntesis y luego metemos en problemas al árbol para volver a cargar, ¿cierto? A producir granos. Evitar dañar los copos de los árboles, ellos los llaman chupones y a veces dicen, no, ese cafetal son puras chuponeras. ¿Qué son chuponeras? Que es muy alto y que lo hace más difícil para ellos. Evitar dejar granos caídos porque recuerden que tenemos que evitar la broca y dejar los frutos sin frutos maduros, porque también si dejamos frutos maduros en el árbol, pues es broca. Entonces resulta que ellos en ese lenguaje tienen unas palabras para molestarse y llamarse, por ejemplo, al muy buen recolector le llaman bomba, coco, pala. Aquí en el eje cafetero es muy común llamarle pala, en otras regiones guaraña o en otras regiones le dicen en la escoba porque barre con todo. Y es un recolector que en esos estudios de eficiencia suele recoger 12 kilos, 120 kilos al día. Entonces el malo, ¿cierto? Es el Romelio, le llaman el Romelio. Entonces le dicen, no, Romelio, usted no hizo ni lo que se comió. Es como típico burlarse al final del día, cuando están en el reloj, que es el sitio donde les pesan lo que cogieron al día. Realmente se hacen 2 pesajes, al final de la mañana antes de almorzar y por la tarde antes de irse para los cuarteles. Entonces en ese momento, mientras esperan, todos empiezan en otro proceso de socialización muy interesante en el que, sobre todo, como es el lenguaje del chiste, de burlarse del otro, ¿cierto? Es muy popular en ese momento. Y entonces aquí es donde o le hacen las alabanzas y los juegos al que se ganó el día, pues, súper bien, y al que le fue mal, pues, también le hacen la burla. Otro elemento que no les conté ahorita, que ellos tienen, es la moza. La moza es una guadua a la que le abren unos huecos, y esos huecos ellos lo que hacen es que ponen, así como en la imagen, la guadua, cuando es muy alto el palo, y se encaraman en cada uno de los huequitos para poder subir. Entonces, si no tienen la tercera mano, pues tienen la moza. Y pues ya se imaginarán por qué le llaman la moza, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es la distribución del trabajo? Entonces, tenemos al dueño de la finca, cuando son haciendas grandes, ¿cierto? Esto es como un modelo de hacienda grande, porque la pequeña propiedad tiene otra distribución. Pero imaginemos que en una gran finca tenemos el dueño, el patrón, ¿cierto? Él tiene un administrador o mayordomo, pues a veces hay un administrador general y un administrador de campo, específicamente encargado en todo el tema de los cafetales. A su vez, en una finca hay un patrón de corte, que es una persona que él distribuye los cafetales, él dice, ¿dónde vamos a recolectar hoy? ¿Cuáles son los surcos por donde vamos a ir?
ese patrón de corte lleva una bandera que puede ser de trapo, de plástico roja o de otro color, y él con esa bandera dice dónde es que es la recolección. Es el patrón de ellos, de los recolectores. Entonces, ese patrón a veces puede ser o no ser el mismo patiero. ¿Quién es el patiero? El que recibe el café recolectado, el que lo pesa y el que hace todo el proceso de lavado, secado del café y todo lo que se hace en el beneficiadero. El patiero es el que llena en la libreta los datos de cuánto va recolectando diariamente cada personaje, que recuerden es un número en esa libreta, no tenemos nombres de personas, sino números. El alimentador es otra persona muy importante en ese proceso, que suele ser el mismo patrón de corte, a veces es el mismo. Un alimentador puede ser un agregado de la finca, tiene una casa alterna a la casa del dueño, la casa principal de la familia dueña, está encargado de hacerle la alimentación, normalmente es la misma familia del patrón de corte la que hace la labor del alimentadero. Entonces la esposa y sus hijos se encargan de todo lo que tiene que ver con cocinar, ¿cierto? Uno de los hijos pequeños hace la labor del garitero. El garitero es la persona que lleva los alimentos hasta un lugar que se llama el alimentadero, que suele ser un comedor grande, largo, una mesa larga en cemento o en madera. O a veces cuando las fincas son muy grandes, el garitero tiene que llevarse envuelto o empacado los almuerzos imagínense ustedes la cantidad de recolectores que sea, de todas esas personas y llevarla hasta el Tajo. Entonces, de todo puede pasar mientras ese recorrido, estamos hablando de épocas de lluvia, zonas con pendiente, entonces imaginarán, la cuadrilla es el grupo de recolectores que está en el Tajo, en el lote, ¿cierto? Y ya los recolectores. Entonces, esto es cómo trabajan ellos. Ellos, el patrón de corte, orienta la distribución, cómo van a hacer, por dónde van a hacerlo. La idea es hacer digamos que recolectar toda la finca organizadamente y luego hacen una actividad que es el arrase, y es que cuando terminan la finca se devuelven para arrasar con lo que se haya madurado mientras se hace el recorrido. Entonces ellos pueden hacer la recolección en forma de rolos o en forma de caras. ¿Qué son los rolos? Es que le dan la vuelta al palo, ¿cierto? Entonces el recolector lo que hace es que eso depende de la distancia entre los cafetos, de la pendiente, de muchos factores para que decida el recolector cómo lo va a hacer. Y en caras es por una cara, por una línea del surco y luego se devuelven por la otra como en la imagen. Entonces, algunos datos relacionados con este tema de la recolección. Uno muy bonito que nos encontramos en la investigación fue este billete que lo consiguió Daniel Vergara, uno de los auxiliares de la investigación, y Víctor Vergara, que han sido pues parte de esta investigación. Encontraron este billete de 200 pesos donde se le hace un homenaje al recolector. Miremos otra vez el imaginario del impoluto, inmaculado, ¿cierto? Muy contrario a lo que realmente es la vida en el campo. Entonces, miren, 12 minutos se puede demorar llenar un coco cuando estamos hablando de un pala. Recuerden que el pala es el que es muy bueno. El inicio de la jornada, 6 de la mañana en promedio. En época de cosecha muchos factores cambian, porque los recolectores en época de cosecha se van a hacer la plata del año. Entonces, ¿qué van a hacer? Cogen y madrugan más, si la finca lo permite, porque hay fincas que lo prohíben. Y, por ejemplo, las horas del almuerzo son 5 minutos y ahí mismo para el Tajo madrugan muchísimo, incluso cuando está todavía oscuro y se van con linternas a empezar el día. El fin de la jornada de trabajo, entre comillas, es a las 5, porque ellos pueden salir del Tajo a las 5, pero todo el proceso de pesaje puede hacer que ellos terminen la jornada a las 7 de la noche. Un pala puede recogerse 120 kilos diarios de café, o sea, un buen recolector, eso está medido, son datos de la Federación en esos estudios de eficiencia. Un precio en este momento por kilo puede estar entre 500 en fincas donde están emproblemados o tienen muy poquito café, tienen tan poquita carga. A poder atraer recolectores le ofrecen mucha más plata por kilo, porque digamos que muchos les dicen, no, ese cafetal no hay que coger. Entonces la forma que tienen es esa. Hay una mayoría de hombres recolectores, estamos hablando que son un 85%. La edad promedio de ellos, estamos hablando de que ya son de una edad avanzada, 45 años hombres, 39 mujeres. Esto tiene, digamos que unas particularidades en el tema del oficio, y es que estamos hablando de personas que no tienen seguridad social,
no tienen ninguna prestación, un oficio que está en declive, es un oficio que está desapareciendo porque la inestabilidad laboral hace que las personas pues cambien a otras actividades productivas. Y bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso. El nivel educativo de esta población suele ser muy bajo. La primaria incompleta, por ejemplo, estamos hablando del 35% y la incompleta, la completa del 29%. Y miren la cantidad de transhumantes que tenemos. 78% de esta muestra que tomó la Federación en el 2017 eran transhumantes. O sea que es realmente un gran porcentaje. Entre esos vemos venezolanos y vemos pues costeños y toda esta población que les conté ahorita. ¿Cómo se hace el cuadre? Resulta que en los pueblos hay un lugar que se llama el cuadradero. Entonces ellos se parchan ahí en el cuadradero y llegan los patrones a mirar, eso se hace semanal, a mirar a quiénes van a llevar. El criterio de selección es a ojo. Entonces ellos dicen que ellos saben quién es un andariego porque le ven la pinta, le ven la maleta, o el andariego se arrima al que ve que es patrón y le pregunta si necesita trabajo. ¿Qué hubo? ¿Hay trabajo? Entonces el patrón le explica las condiciones, le puede mentir y ya el recolector escoge si se va para esa finca y allá se entera si le gustó o no. Hay dos tipos de contratación. A destajo es remunerado por la productividad, o sea, lo que coja. Y en tiempos donde no hay cosecha suele haber un sistema de contratación que ellos le dicen a la ministra es que es remunerado por unidad de tiempo, es decir, lo contratan para hacer una poda o para hacer deshierve, ese tipo de actividades precisas. Y en el cuadradero, pues el cuadradero es un sistema informal, es simplemente de palabras, ¿cierto? Donde hay que creerle. Algunas veces, por ejemplo, ellos, entre ellos se van contando qué patrón es malo, qué finca es mala y se dicen entre ellos a ese no, entonces le puede ir mal a un patrón también. O el patrón a veces puede rechazar a ciertos recolectores porque ya se ven que, por ejemplo, tienen los zapatos rotos, la ropa muy fea, entonces se dan cuenta que de pronto ya son habitantes de calle y sí, efectivamente, hay muchas personas ya en condición de calle en este tipo de oficio, que a veces a los patrones, pues ellos mismos lo dicen, nos toca aceptarlos porque no hay quien coja. En este momento hay una deficiencia de mano de obra altísima y el tema de la pandemia ha aumentado este problema porque estamos en uno de los mejores años de la cosecha cafetera, pero el café está ahí sin quien lo recoja, ¿cierto? Tenemos un déficit inmenso. No hay prestaciones sociales, es una población en una edad, como ya vimos, ya avanzada. 3% de los recolectores, apenas el 3% cuentan con sistemas de protección, no hay edad de jubilación, trabajan hasta que ellos dicen que ya no puedan porque es la única forma de ingreso, y el 97% no cuenta siquiera con riesgos laborales. Eso es un oficio bastante inestable, ¿cierto? Unas condiciones muy precarias. ¿Cuáles son los lugares de socialización? ¿Cómo vamos de tiempo? Yo no sé si me estoy tomando más tiempo del que si tienen preguntas bien pueden. Pues sí, claro, Carolina. Pues aquí te hicieron una pregunta, el Sanori Echeverry. Pues empieza Corporación Oshun, buena descripción, me sentí regresando a estos espacios, excelente experiencia. Me gustaría que nos compartieras las estrategias metodológicas de esta investigación. Y pues aprovecho de una vez para saludar a todas las personas que nos están acompañando en este momento, como todas las jornadas. Entonces, muchos saludos a Mateo Hoyos, al profesor Julián Chica, que ha estado tan pendiente de nosotros, y a la demás audiencia. También y todos por acompañarnos. Ahorita al final, entonces, les cuento un poquito de esa metodología. Bueno, los lugares de socialización, donde recuerden, estamos hablando de múltiples proveniencias, gente que tiene unas particularidades, costumbres, y la alimentación es muy particular porque es un criterio de selección de las fincas. A veces dicen, no, allá cocinan horrible, esa alimentadora, esa cocinera es horrible, no vaya allá, o dan muy poquita comida. A veces el único criterio es si dan buena comida. Es un oficio donde la alimentación en general, hay una queja generalizada alrededor de la alimentación porque es muy poquita. Entonces estamos hablando de un trabajo que requiere un gasto de calorías alto, con unos procesos de alimentación muy deficientes. Entonces, en esos escenarios, ¿cierto? A veces, por ejemplo, nos encontrábamos en las entrevistas con cosas que les pasaban a ellos por encontrarse en esos escenarios de interculturalidad. Entonces, el lenguaje que se utiliza en el eje cafetero a veces puede ser
grosero en otros lugares. Una cosa en particular que nos contaba uno de los entrevistados era que en el Tolima a la carne le dicen chimba. Entonces, uno de los recolectores había llegado por primera vez allá al Tolima y estaba escuchando que la esposa le estaba diciendo al esposo: mi hijo, se acabó la chimba, vaya compre chimba que se acabó. Entonces él era asustado, ¿cierto? Porque no sabe que se estaba refiriendo a la carne hasta que el compañero le dijo: cuidado, se equivoca y va a decir eso por ahí. Lo mismo con la palabra cuca en Cúcuta. La connotación de la galleta negra que tiene acá no es la misma allá. Entonces, eso es un ejemplo de lo que implica para ellos. Es una constante, digamos, un constante intercambio cultural en el que ellos permanecen, además porque todo el tiempo están conociendo gente, ¿sí? A veces cuando forman sus combos, ellos se van en grupos y se vuelve un problema también para los dueños de las fincas, porque cuando se van en combos, si a alguno le desagrada, hace ir a todo el grupo. Entonces, a mitad de semana que un cafetero se quede sin recolectores es una cosa muy grave porque no logran recoger la meta de esa semana. También porque normalmente el alimentador compra todos los insumos para la alimentación de toda la semana. Si un grupo de estos, un combo, decide irse a mitad de semana, hay un altercado, una rencilla, lo que sea, y se van, pues es una pérdida para el patrón de corte. Recuerden que el patrón de corte normalmente es el mismo alimentadero, su familia es la que ejerce esa actividad, y entonces él invierte de su bolsillo en los insumos para venderle la alimentación a los recolectores. Eso hace que los combos sean rechazados. Entonces, si vienen en más de 3, no los escogen como para llevárselos a las fincas a recolectar, por esos conflictos que puede generar. Bueno, entonces, ¿cómo son escenarios de socialización estos? El cuartel, ¿qué es el cuartel? Es el lugar donde ellos duermen, es un lugar que suele ser sucio, de condiciones precarias, aunque debemos resaltar que hay fincas que se están certificando y están generando unas condiciones de comodidad y mejores condiciones de salubridad, pero tradicionalmente los cuarteles eran unos lugares bastante, digamos, abandonados, no habían baños suficientes y bueno, todavía vemos muchas fincas así. Normalmente usted ve calzoncillos y toallas mojadas colgadas por todo lado y es el escenario donde después de las 5 de la tarde ellos empiezan a realizar actividades de tiempo libre, juegos, juegan parqués, dominó, fútbol, ven televisión cuando hay, porque no siempre hay en estos lugares. Entonces son esos escenarios donde a veces también son escenarios de conflicto, porque se pueden generar rencillas. El problema, por ejemplo, del consumo de sustancias psicoactivas es altísimo en este momento entre la población de andariegos, y entonces a veces el dueño de la finca tiene que separar a los consumidores en un cuartel distinto a la persona que no consume, y a veces eso se vuelve un conflicto. El humo del cigarrillo o el humo de la marihuana, o que se está con la jeringa. Bueno, incluso hay algunos mitos alrededor del consumo de marihuana. Dicen que se vuelven súper palas, súper buenos el que es consumidor de marihuana, pero se burlan de él porque dicen: usted es muy bueno y coge muy rápido, pero coge verde, ¿sí? Entonces, pues, el crédito se reduce. El Tajo, como les decía, que es el lote de la finca, es un escenario, pues, también donde juegan, pelean, se cuentan chismes, se cuentan la vida, todo el mundo sabe lo de todos. El Cuadradero, que es el sitio donde también se conocen, socializan, muchos deciden en ese momento irse con alguien a una finca porque se conocen ahí en el Cuadradero. Les cuento que el Cuadradero, por si no saben, aquí en Pereira queda ahí en la 12 con Novena, por todo el sector de los puentes de la Novena, por donde queda la Florida, Transportes Florida. Allí son los sitios donde los fines de semana ellos van a hacer ese uso de ese tiempo libre, ¿cierto? Entonces, muchos salen de la finca, se van para allí y hay una oferta de residencias, de mujeres, de cafés, de bares, ¿cierto? Y mucho del dinero que ganan en la semana, muchas veces llegan sin el pasaje siquiera para irse para la finca, quedan el domingo, ¿cierto? A esperar allí mismo por el Parque de la Libertad, hacia todo ese sector, a esperar que en un carro llegue el patrón el domingo a las 10 de la mañana a recogerlo para llevarlo y volver a empezar la faena. Entonces, el uso del tiempo libre está muy asociado a esas actividades, el consumo de licor es altísimo, pero pues estamos hablando de lugares de intercambio cultural, ¿no? Y estos son los principales donde ellos empiezan a relacionarse, a entablar conversaciones, etc. Pero como les decía, son espacios también de conflicto.
En el cafetal se generan dos conflictos que son muy típicos, que han generado muertes, rencillas, etc. Uno es el pajareo, que es cuando, como el patrón de corte les dice a ellos por dónde tienen que ir, a veces uno muy mañoso se queda esperando un poco, esperando que todos cojan el surco donde van a hacer la recolección y para esperar a que le quede el mejor surco, que esté con más carga de café. O a veces el pajareo también consiste en que van por el surco y ven que le tocó un mejor surco al compañero, entonces empiezan a pasarse como un pájaro, ¿cierto? A andar de árbol en árbol, a robarle parte de la carga del café al otro. Y el costaleo es que, como les conté ahora, que ellos van llenando el costal, lo amarran y lo tiran, se van hasta que llenan el coco y vuelven y buscan el costal. Entonces algunos lo que hacen es que cogen el costal, lo pasean el contenido al propio y vuelven y dejan el costal por ahí. Es muy común y esto hace que a veces ellos tengan que pagarle por ciertas jornadas a otros recolectores para que cuiden en unos lugares que son ya al final de los surcos. Cuando ellos van acumulando los costales, le pagan a uno para que cuide los costales, cuando hay pues fincas que son ya muy complicadas. Entonces, el pago es que le ceden una cantidad de kilos diarios a esa persona para él. Entonces, aquí también otra situación de conflicto es el estafariato y es con el alimentadero. Y es muy particular esta palabra porque es un nombre de un sitio allá dentro del sistema productivo. El estafariato es una tienda que normalmente monta el alimentadero y vende productos básicos, desodorantes, dulces y esas cosas que no puede obtener en otro lugar el recolector en la semana. Entonces le dicen estafariato porque los precios suelen ser súper altos. Entonces a veces muchos conflictos es en el momento de ir a pagar, pues se arman las discusiones, etcétera, por ello. Y bueno, pues los mitos, ya les conté el número del costal, es un mito que ellos tienen, es que a veces escogen el número de la suerte. Entonces, por ejemplo, se van a escoger el número 21 porque ese número les va a hacer recoger más café. El azogue es una sustancia que estoy investigando que proviene a veces la hacen los hierbateros o ellos mismos, pero al parecer proviene de una sustancia que era a base de mercurio, una sustancia que se consideraba que podía convertir todo en oro y entonces la utilizaban como la piedra filosofal. Y resulta que al parecer algunos recolectores utilizan una mezcla de este compuesto para echarse en las manos y tienen como creencia de que eso les va a hacer generar más rapidez en la recolección. Y el monicongo es otro de esos mitos muy particulares. Ellos hacen un muñequito que puede ser de trapo, de lo que sea, y ellos lo tienen que alimentar con alfileres. Entonces el monicongo le agradece al recolector, haciendo que en el momento del pesaje, cuando el patiero pesa, el bulto pese mucho más de lo que tenga. Entonces, cuando el patiero ya va a buscar lo que se produjo realmente, esos kilos adicionales que le tocó al que tiene el monicongo no están por ningún lado, pero a él le salió eso en el peso, entonces a él le pagan pues lo que supuestamente pesó. Y finalmente, ya para dejarlos, las problemáticas pues ya las hemos hablado un poco. El consumo de drogas es altísimo, el alcoholismo, el envejecimiento y la inestabilidad laboral. La inestabilidad o ausencia de vínculo laboral también es altísimo en esta población porque esa ausencia tan larga de sus familias, de sus lugares de origen, hace que se rompan esos vínculos. La estigmatización, muchas veces en los pueblos no los quieren ver, los ven como gamines, como drogadictos. Eso genera pues que, por ejemplo, los fines de semana en los pueblos, muchos de ellos están borrachos, doblados en las tabernas. Entonces en los pueblos son como necesarios pero problemáticos al mismo tiempo y son como de alguna manera aislados de la vida tradicional. Y las riñas obviamente que se generan pues gracias a este consumo y estas cosas. Las enfermedades asociadas al manejo de cargas, además los riesgos por nuestras fincas en tantas pendientes, las condiciones de intemperie, las que tienen que trabajar, o cambios drásticos en un mismo día de clima, los riesgos de picaduras, ellos hablan de las abejas quitacalzón, del gusano de pollo, del gusano no sé qué, del gusano indio, de arañas, de todos estos riesgos, y la desaparición del oficio que está haciendo que en la institucionalidad se generen tecnologías, se están desarrollando tecnologías para recolección, para auxiliar la recolección y está reemplazando a los recolectores. Pero eso también es una respuesta a dos cosas. Primero,
pues que ha reducido la mano de obra, entonces los cafeteros tienen que resolver el tema de la recolección a través de tecnologías, y por otro lado, que es tan inestable este sistema laboral, que mucha gente y muchos jóvenes ya no quieren ser recolectores, por eso vemos que es una actividad más de adultos mayores, entonces, o a veces solo de desbar. Entonces si vemos jóvenes es porque están en un momento así de crisis por empleo, pero es temporal. Y ese proceso de desprotección de ellos está haciendo que se pierda, además porque se vinculan rápidamente a otras actividades productivas con mayor estabilidad. Así sea, por ejemplo, menos pago, porque un recolector bueno se puede hacer, no sé, 1.000.000 de pesos en un momentico. Entonces, pues si usted trabajando un mes apenas se gana un mínimo, ¿sí? Pero lo compensan con estabilidad laboral. Entonces, bueno, esto era lo que les quería contar. Si tienen más preguntas o... Mateo Hoyos te pregunta que si existe alguna entidad que regule las condiciones de trabajo de un recolector. No, hasta ahora hay proyectos de ley y eso para mejorar, porque esto es una cosa general de la agricultura, ¿cierto? No, no hay que pagarles prestaciones y todo eso, pero eso es un asunto ya, digamos, que tiene que empezar a resolver el Estado porque las condiciones son bastante precarias. Yo quería responderle a Elsa porque se me olvidó. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros hicimos entrevistas estructuradas, entrevistas semiestructuradas, hicimos observación en campo, hicimos también registro fotográfico, hicimos análisis de archivo, recuperamos fotos antiguas. Por ejemplo, esta que vemos acá arriba es una foto de la, ¿cómo es que se llama esto? De la Vuelta a Colombia por Cafetales. Recuperamos fotos de lo que era la recolección de café antiguamente, lo que eran los cafetales, la altura de los árboles. Buscamos muchos archivos en periódicos, en revistas, literatura en general, tanto académica como literaria, etcétera, sobre recolectores de café. Y la observación participante, estuvimos recogiendo café también con recolectores. Ese fue como los métodos que utilizamos. Esta investigación, Carolina, ¿cuánto tiempo les llevó? Pues todo este trabajo en campo. Pues como les decía al principio, yo llevo trabajando en este tema de la cultura cafetera ya pues desde el 2005. Entonces he hecho investigaciones en varios temas relacionados con la cultura cafetera, pero específicamente enfocarme en andariegos todo este año. Carolina, yo quería preguntarte otra cosa, y es que cuando tú nos expusiste como las estadísticas, decía también mujeres. Entonces yo quisiera preguntarte, como dentro de esas narrativas, esa investigación, como algún caso de recolectoras de café, si hay algún aspecto diferencial a los recolectores hombres, o qué casos encontraste. Hay de todo. Hay recolectoras que son muy bravas, ¿cierto? Y que no les importa si los ponen a dormir con los recolectores, etcétera. Suelen ser mucho más juiciosas, ¿cierto? Pues esos niveles de alcoholismo, etcétera, no suelen ser madres de familia. Incluso hay recolectoras mujeres que van con sus hijos al cafetal y están con ellos ahí, lo que a veces en fincas certificadas se vuelve un problema y no las emplean, obviamente, porque para ellos tener un niño puede llegarle la entidad de certificación y puede decir que eso es trabajo infantil y pues puede perder la certificación. Entonces, en algunos casos sí, están con sus hijos, las mujeres a veces les dan cuarteles aparte, ¿cierto? Conviven a veces, es que es como tan heterogéneo. En algunos casos los hombres son muy respetuosos con ellas, no se meten con ellas, y el patrón de corte es el que hace el ejercicio de regular esa relación entre hombres y mujeres. Muchas, por ejemplo, encontramos, por ejemplo, en Santuario. Este proyecto lo hicimos principalmente en Pereira, pero también recogimos alguna información de otros municipios como Bosquebrada, Santuario, Apía. Entonces, por ejemplo, unas recolectoras de café en Santuario nos contaban que están estudiando y se pagan el estudio con la recolección, y así sucesivamente. Suelen ser mujeres, pues, muy berracas, alegres. Es otra característica que es muy particular porque es una vida bastante compleja en medio de todas esas condiciones, y lo difícil que puede ser la convivencia en esa ausencia de vida privada que genera los cuarteles, estar todo el tiempo con toda esa gente, ¿cierto?
pero a pesar de todas esas condiciones suelen ser una gente muy alegre que todo el día está recochando, jugando. No podemos generalizar, ¿cierto? Pero uno puede más o menos observar, o lo que observamos en estos cafetales donde estuvimos, es que hay un ambiente agradable alrededor del cultivo y de la recolección. ¿Sí? Y los hombres interactúan con ellos, algunas veces respetuosas y otras veces pues hay personajes, incluso a mí en la investigación me tocó una situación bastante desagradable con uno de los entrevistados que me tocó pues bloquearlo del celular y estuve casi que con sensación de persecución. Entonces hay de todo realmente. Bueno, por acá nos comenta Andrea, la del café, Andrea Murillo Bernal, dice que las mujeres recolectoras son muy juiciosas con la recolección de grano a punto, nada de verde en el coco, dice, y Sí. con Risaralda se ve mucha recolectora indígena. Ah, bueno, ese es otro tema pues así impresionante, que son no solo los emberas, ¿cierto? Que están asumiendo mucha parte de la labor. Nosotros no trabajamos con ellos porque el proyecto pues se circunscribió a Pereira. Recordemos que es un evento pues, un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura y entonces pues la circunscripción fue Pereira, pero sí tenemos pues referencia y desde el Festival de Literatura hicimos este año una actividad estudiando un poco el tema de los recolectores de café en Vera y toda la comunidad de, ¿cómo es que se dice? Trans de los recolectores de café en Vera. Bueno, Carolina, quisiera preguntarte dónde las personas pueden encontrar los registros de esta investigación, si se avecina alguna publicación o algún documento que podamos nosotros consultar. Sí, se avecina una publicación, vamos a hacer una revista. La idea desde el principio de este proyecto es que no sea como una investigación con una carga teórica donde nos metamos a reblujar en todos esos asuntos teóricos, sino que queremos que la gente sepa en palabras muy sencillas, en un lenguaje sencillo, qué es el oficio de la recolección y por qué los andariegos son una población que hay que ayudar, que hay que empezar a mirar, que hay que generar políticas para mejorar esas condiciones de vida y de trabajo de ellos, primero entendiendo qué es lo que hacen, la importancia de lo que hacen en este momento, digamos, si no se recoge ese café, la cantidad de plata que perdemos es impresionante y pues la crisis económica también sería impresionante. Entonces, que la gente comprenda el oficio, entienda la forma de vida de ellos, lo complicado que es, digamos, también entender un poco esas condiciones de drogadicción, etcétera, que estamos viendo tan altas. Entonces, queremos publicar unos documentos tipo revista, van a ser unos manuales muy tipo infografía, donde todos estos datos que yo les conté hoy así a grandes rasgos van a estar con infografías, con imágenes, estamos haciendo unas ilustraciones muy bonitas para enseñarle a la gente todas estas palabras de qué es un cuadradero, de qué es el coco, de cómo utilizan la moza. Digamos que es una labor más de difusión de esta investigación y también obviamente vamos a hacer una publicación un poco más académica sobre el tema. Muy interesante, Carolina. ¿Y esas infografías, imágenes, las publican por qué medio? Ah, bueno, por la página Banco de la Memoria del Facebook y también va a ser una publicación impresa, entonces la vamos a estar así divulgando como va a ser digital, o sea, van a poder acceder al link de la revista, ¿cierto? A través de la página del Banco de la Memoria y también vamos a regalar la edición de la revista en los diferentes sitios de la ciudad, las bibliotecas y las instituciones así aliadas a la corporación. Estaremos avisándole en la página del banco donde va a estar la publicación disponible. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por con esa conversación, son muy chévere el tema, supongo que todos hemos aprendido con eso, realmente habían cosas que definitivamente uno no tenía ni idea, uno siempre los veía de lejos, pero no sabía lo complejo que es todo eso, ¿no? El hecho de asumirse también como una forma de vida. Entonces, nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a Carolina, muchísimas gracias por las preguntas, al profesor Julián, a Andrea, a todas las personas que estuvieron con nosotros. Aprovechamos también para invitarlos este próximo lunes, vamos a
vamos a dar apertura a una sección en la Remigio Antonio Cañarda, en la emisora cultural de Pereira, a las 11:30 de la mañana, donde vamos a hacer lanzamiento de nuestro podcast. Los esperamos todos los lunes a partir del próximo a las 11:30, donde vamos a hacer los diferentes lanzamientos de nuestros podcasts. Entonces, en este momento todos están relacionados con la cultura embera, sobre el uso, sobre las costumbres, sobre el idioma. Entonces, para que estén pendientes, como hicimos el lanzamiento, estamos en diferentes plataformas, en Anchor, en Spotify, si nos quieren seguir. También en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Facebook, para que nos sigan y apoyen como todo este proyecto. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, por apoyarnos. A ustedes, a la Corporación Ochun, por esta iniciativa y por invitarme, y a ustedes, pues muy buenas noches. Bueno, Carolina, muchas gracias. Allí les compartimos en el chat el link para quienes quieran escuchar el resto del podcast. Y también para que estén pendientes del próximo conversatorio, el 11 de septiembre, vamos a hablar con la Fundación ACUA, Activos Culturales Afro, que nos va a contar sobre varios proyectos en relación a los saberes ancestrales afrocolombianos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en las próximas sesiones. Hasta luego, muchas gracias.